clase vamos a ver cómo utilizar diccionarios para contar ocurrencias. Muchas veces es requerido contar las ocurrencias de cada palabra en un texto. Hacer esto nos puede dar una idea de lo que se trata del texto que estamos analizando. Por ejemplo, analice el siguiente texto extraído de Wikipedia. La palabra Ecuador aparece 2 veces. La palabra política aparece 2 veces. Dado que las palabras Ecuador y política se repiten varias veces en el texto, podríamos pensar que el texto trata sobre Ecuador y su política. Para lograr contar ocurrencias podemos utilizar un objeto diccionario que almacene la palabra como clave y su ocurrencia como el valor correspondiente, con la estructura como la que vemos aquí, ¿no? Palabra 1 es una de las palabras que aparecen en el texto y ocurrencia sería el número de veces que dicha palabra aparezca en el texto analizado. Por ejemplo, dado el texto, la política del Ecuador es multipartidista, el presidente de Ecuador es jefe de Estado, el diccionario de ocurrencias sería la una sola vez, porque solo aparece una vez en el texto, política asociada con el valor de ocurrencia 1, de el valor de ocurrencia 3, Ecuador con un valor de ocurrencia de 2, es con un valor de ocurrencia de 2 y con otros registros. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que vamos a utilizar para realizar este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es crear un diccionario vacío. Este será el diccionario en donde yo voy a almacenar el número de veces que aparece cada palabra en el texto. El segundo paso es dividir el texto a analizar en palabras. Para esto podemos utilizar una función como split que me retorna una lista a partir de una cadena de caracteres por un delimitador específico. Recuerda que si estás analizando un texto que representa una frase, el delimitador entre cada una de las palabras es el espacio. Lo tercero es iterar sobre cada una de las palabras en el texto y analizar. Si la palabra no se encuentra en el diccionario, la tenemos que agregar por primera vez con el valor de 1. Y si la palabra ya se encuentra en el diccionario, tenemos que incrementar su valor en 1. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la no se encontraba en nuestro diccionario, por lo que tuvo que ser agregada con el valor de 1. Política no se encuentra en nuestro diccionario, por lo que tiene que ser agregada con el valor de 1. D no se encuentra en el diccionario, tiene que ser agregada con el valor de 1. Ecuador no se encuentra en el diccionario, tiene que ser agregada con el valor de 1. Presidente no se encuentra, por lo tanto tiene que ser agregada. En este caso, la palabra de ya se encuentra en nuestro diccionario, entonces no tenemos que crear un nuevo registro dentro del diccionario, sino que actualizar el registro existente. El registro existente de D tiene asociado un valor de 1. El nuevo valor sería 1 más 1, 2. Lo mismo, Ecuador ya se encuentra en nuestro diccionario, por lo que no tenemos que crear un nuevo registro. En este caso, lo que tenemos que hacer es actualizar el registro. El nuevo valor debería ser 2. Ahora, ¿cómo sería ya la implementación del algoritmo? Entonces, vamos a Panchart, en donde tenemos la implementación del mismo. Lo primero, hemos definido una variable que se llama texto corto, que tiene el texto que vamos a analizar, el mismo texto que vimos en el ejemplo. En la línea 6 hemos creado un diccionario vacío que va a ser nuestro diccionario de ocurrencias. Este era el primer paso de nuestro algoritmo. El segundo paso decía que teníamos que dividir el texto en partes, ¿no? En palabras. Para esto hemos utilizado la función split. Palabras sería una lista de 100. El tercer paso decía que tenía que iterar sobre cada una de las palabras del texto. Esto lo vamos a hacer con una sentencia condicional for. Dentro de esta iteración por cada palabra decía que teníamos que verificar si la palabra existía o no dentro de nuestro diccionario. ¿Cómo podemos verificar si una palabra, si una clave no se encuentra en un diccionario? Con el operador in. Recordemos que en el diccionario de ocurrencias, las palabras que se encuentran en el texto van a ser las claves del diccionario. Por lo tanto, para saber si una palabra ya ha aparecido o no anteriormente en mi texto, lo que yo tengo que hacer es verificar si la palabra se encuentra o no en ese diccionario. Y para ello usamos el operador not
Usamos la negación del in, el not in me devolvería verdadero si esta palabra no se encuentra previamente en el diccionario. Si la palabra no se encuentra en el diccionario, es la primera vez que la vemos. Y si es la primera vez que la vemos, tenemos que registrarla en nuestro diccionario con el valor de 1. Por otro lado, caso contrario, si la palabra ya se encuentra en el diccionario, no tengo que crear un nuevo registro para ella, sino que lo que tengo que hacer es incrementar el registro actual o el valor actual en 1. Entonces, para eso decimos diccionario P más igual 1. Note la diferencia. Aquí estoy haciendo una asignación de una nueva clave dentro de mi diccionario, mientras que en este caso, como la clave ya existía, no se está creando una nueva clave, sino que se está actualizando su valor. El nuevo valor es el valor que yo tenía anteriormente aquí más el valor de 1. Finalmente, para probar lo que hemos hecho, voy a iterar sobre el diccionario de ocurrencias utilizando una clave for, un lazo for. Recuerden que cuando yo itero sobre un diccionario, yo obtengo cada una de las claves. Y para poder ver los valores asociados con las claves, voy a utilizar el nombre del diccionario y entre corchetes la clave en la que estoy en este momento, ¿no? Entonces voy a iterar mi ejemplo y vamos a ver la salida, ¿no? Entonces ahí vemos que la se encuentra una vez, política una vez, de 3 veces, Ecuador 2 veces, es 3 veces, multipartidista una vez, el una vez, presidente 1, jefe 1 y Estado 1. Para este segundo ejercicio tenemos un archivo llamado registro-visitas.txt, donde un ISP guarda información de las solicitudes de acceso a Internet de sus clientes. Cada línea del archivo contiene la siguiente información: ID del cliente, PIE, URL. Por ejemplo, el cliente con ID Carlos 13 ha visitado la URL https://facebook.com. El cliente con el ID Rocío31 ha visitado la URL mail.google.com. Dentro de este archivo pueden haber varios registros para el mismo cliente, ya que un cliente realiza varias solicitudes de acceso a Internet y cada vez que el cliente se conecta a Internet, dentro de este archivo registro-visitas se va a crear un nuevo registro. El SP quiere saber los sitios que visita cada cliente, por lo que le ha pedido a usted que cree un programa que analice el archivo registrosvisitas.csv y retorne un diccionario, donde las claves son los diccionarios y los valores asociados una lista con los dominios que visita el cliente. Para ello, recuerde que en la línea del archivo guardamos toda la dirección web del cliente y una URL está formado por protocolo, dominio, recurso y así sucesivamente. Y en lo que está interesado el SP es en el dominio específicamente. Entonces, manos a la obra. Entonces, vamos en este ejercicio, tenemos que analizar el archivo registros-visitas.txt, lo vamos a llevar a cabo en el programa que se llama ejercicio 2.py. Cada línea del archivo está compuesta por el ID del cliente y la URL a la cual el cliente quiso acceder. Y una URL está compuesta de las siguientes partes: protocolo, dominio, recurso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es saber cuál es el formato de la salida del diccionario que nos piden en el cliente, ¿no? Entonces, el cliente está interesado en obtener un diccionario donde las claves sean el ID del cliente y el valor asociado con cada cliente sea los sitios que él visita. Un cliente no visita un solo sitio, los dominios de los sitios que visita. Un cliente no visita un solo sitio, sino que visita o puede visitar varios sitios. Por lo tanto, por cada cliente sería más apropiado tener almacenado o tener asociado con cada cliente en nuestro diccionario una lista, donde en esta lista voy a tener los dominios de los sitios a los cuales el cliente accedió en algún momento. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es similar al ejercicio que hicimos anteriormente, pero en este caso, en lugar de contar las ocurrencias de la palabra, lo que tendremos asociado con cada valor en nuestro diccionario
son los dominios a los cuales un cliente en específico ha tratado o ha accedido, ¿no? La información que nosotros guardamos en este diccionario proviene del archivo registrovisitas.txt. Por lo tanto, para poder llenar nuestro diccionario tendremos que analizar ese archivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es crear un diccionario vacío que tendría las visitas de los usuarios, ¿no? Entonces voy a crear un diccionario vacío que será visitas, tal y como lo ven aquí. Lo segundo que tengo que hacer es abrir o crear una referencia al archivo registrosvisitas.txt, que es el archivo que contiene los registros de las visitas de los usuarios, ¿no? Entonces creo mi referencia al archivo con la función open. Entonces digo open. El nombre del archivo en este caso es registro visitas.txt. Ahora, tengo que analizar cada una de las líneas del archivo para extraer la información que yo necesito analizar para crear mi diccionario. Entonces, ¿cómo leo un archivo línea a línea? Con la estructura de control for. Entonces voy a decir for línea in archivo. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué debo hacer? Recordemos cómo era nuestro algoritmo anteriormente. Entonces, en la primera línea tengo un registro para el cliente Rocío 31. Entonces, si Rocío 31 no se encuentra dentro de mi diccionario, como es en este caso, mi diccionario inicialmente está vacío. Si Rocío 31 no se encuentra en mi diccionario, tengo que agregarlo, ¿no? ¿Y con qué valor lo voy a asociar? Lo voy a asociar con una lista que va a tener un único valor que sería el dominio con el cual ella acaba de visitar. Veo el siguiente registro es de Carlos 13. Entonces Carlos 13 no se encuentra en mi diccionario, por lo tanto tengo que crear un nuevo registro en donde que sea un nuevo registro que tenga asociado una lista. Esta lista tiene que tener los dominios que ese usuario visita, en este caso el dominio que el usuario ha visitado es Facebook. Voy a otro registro, es de Rocío 31. Rocío 31 ya aparece en mi diccionario, ya se encuentra un registro de ella en mi diccionario, por lo tanto, no tengo que crear un nuevo registro en el diccionario, sino lo que tengo que hacer es actualizar la lista que tiene asociada a Rocío. En lugar de tener este valor, tendría que tener asociado o a esta lista de aquí, tengo que agregarle un nuevo valor porque ya no solamente he visitado un dominio, sino que he visitado ese dominio más google.com, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero con la programación. Entonces voy a analizar cada línea de mi archivo. Una línea está compuesta de dos partes, el ID del cliente y la URL. Entonces lo primero que tengo que hacer es dividir a la línea en partes. ¿Cómo divido la línea en partes? Utilizando la función split. En este caso voy a utilizar mi delimitador que es el py y esto me va a devolver una lista que tiene dos partes. Podemos utilizar descomprensión. Como tiene dos partes, voy a crear dos variables. La primera almacenaría la primera parte, que es el cliente, se guardaría en la variable cliente, y la segunda parte, que es la URL, se guardaría en la variable URL. A continuación, lo que yo necesito hacer es de la URL como tal, extraer la sección que corresponde al dominio, ¿no? Porque en una URL hay el protocolo de acceso, el dominio y el recurso al cual el usuario intenta acceder. Entonces, para extraer únicamente el dominio, tengo que darme cuenta en dónde aparece el dominio específicamente. No tengo un único protocolo de acceso, puede ser HTTP, HTTPS, HTTPS, entonces no puedo decir que está justamente después de HTTP o HTTPS porque podría ser otro dominio. Pero lo que sí me doy cuenta es que el dominio aparece exactamente después del doble backslash y llega hasta el primer backslash que encuentran. Entonces, yo lo que podría tratar de hacer en este caso es hacer un split por este delimitador que está aquí, que es el backslash, y de ahí extraer lo que se encuentre entre, sería el primero, segundo y el tercer backslash que aparece dentro de mi URL, ¿no? Entonces para eso vamos a usar, vamos a decir url.split y vamos a usar el delimitador que en este caso es el backslash, ¿no? Y esto me devolvería una lista. Para verlo mejor podemos abrir una consola en Python
que contenga para poder hacer el ejercicio que estamos tratando de correr, ¿no? Voy a coger un ejemplo de una URL y lo voy a correr para que veamos cuál sería la salida, ¿no? Si es que yo hago esto. Entonces digo esto, debería estar entre comillas porque es una cadena de caracteres y vamos a ver qué pasa cuando trabajo con ese delimitador. Entonces digo url.split, el delimitador es este y esto nos devuelve una lista, ¿no? La sección en la que estamos interesadas específicamente es en lo que viene después del backslash, ¿cierto? Que la URL no es todo eso, ya cuando tengo la URL ya solamente tengo este pedacito que está aquí, ¿no? Entonces yo digo url.split, me doy cuenta que como decíamos es lo que aparece después del primero segundo. Entonces todo lo que está, acuérdense que split funciona, busca todo lo que está hasta antes del limitador que tú lo estés, es esto. De ahí hasta ahí es un elemento. De ahí coge desde ese delimitador hasta la siguiente ocurrencia del mismo. Entonces de aquí a acá no había nada más, entonces creo un string vacío. De ahí todo lo que encuentre hasta la siguiente ocurrencia es el limitador, en este caso es el dominio de Facebook. Podemos probar con otro ejemplo del archivo para ver si voy a obtener el mismo resultado. Entonces otra URL podría ser este, ¿no? Entonces voy a decir, en este caso, URL este valor y vuelvo a decir url.split por mi delimitador, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que otra vez el dominio vuelve a aparecer en la misma posición que es el índice 2. Entonces vamos a extraer nuestro dominio del índice 2 de la lista que nos devuelve el split, ¿no? Entonces utilizamos el índice para acceder al dominio dado su índice. Ya. Entonces ya tenemos el ID del cliente y tenemos el dominio. Ahora lo que tengo que hacer es agregar esa información del cliente a mi diccionario de visitas. ¿Cómo puedo agregar la información del cliente a mi diccionario de visitas? Tengo que tomar en cuenta antes de agregarlo lo que habíamos dicho, si es la primera vez que aparece el cliente dentro de mi diccionario o si el cliente ya había aparecido anteriormente, ¿no? Entonces para hacer esto recordamos que el ID del cliente es la clave de mi diccionario de visitas, entonces para saber si se encuentra o no, puedo utilizar la función NotIn. Entonces voy a decir, si cliente no se encuentra en mi diccionario de visitas, lo que tengo que hacer es agregarlo a mi diccionario, ¿no? ¿Cómo agregan una clave al diccionario? Dicen visitas cliente. Ahora, ¿con qué valor voy a inicializar a este usuario? Si yo me doy cuenta, cada cliente va a tener asociado es una lista con los dominios que el cliente ha visitado. Entonces, por lo tanto, yo puedo inicializar cuando agrego por primera vez a mi cliente, lo voy a agregar como una lista vacía. ¿Ya? Este paso solamente se lo hace una sola vez. ¿Ya? Recordemos, por ejemplo, cuando queremos ir guardando elementos en una lista, lo que hacemos siempre es primero crear la lista vacía y después vamos agregando los elementos dentro de ella. Entonces, en este caso estamos haciendo primero, antes de poder guardar todos los sitios que ha visitado el cliente, lo primero que tengo que hacer es crear una lista vacía que para ese cliente en particular. Entonces, con estas dos líneas de aquí, lo que yo estoy haciendo es creando una lista vacía para un cliente en particular, ¿no? Ahora, lo que tengo que hacer es registrar este sitio en la lista, en el diccionario de ese cliente. ¿Cómo lo registran? En este caso, como es una lista o cada cliente tiene asociada en una lista, tenemos que utilizar la función append, ¿sí? Que nos permite agregar un elemento a una lista en particular, ¿no? En este caso, ¿qué voy a asociar con cada cliente? Que tengo que agregar a la lista de cada cliente es el dominio que el cliente está visitando, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ya al final, ya una vez que termino de iterar sobre mi archivo, he terminado de realizar o registrar cada una de las visitas de los clientes en visitas, lo que tengo que hacer es iterar voy a iterar sobre tengo que cerrar antes, ¿cierto? Primero tengo que cerrar el archivo para que no se quede abierto y ahora sí como vamos a iterar sobre los valores que obtuve para poder revisar si hicimos el trabajo de forma correcta. Eso voy a decir for clave en visitas
y voy a imprimir la clave, que en este caso sería el ID de cliente, y el valor asociado con cada clave, que en este caso serían los sitios que el cliente ha visitado, ¿no? Entonces, este es el ejercicio 1 que hicimos anteriormente, el ejercicio 2. Parece que hay un error con respecto al URL. Veamos nuestro archivo de registros visitas y eso se debe a que tenemos unas líneas vacías al final que no están analizadas correctamente, ¿no? Entonces, después de hacer el análisis, podemos ver cuáles son los sitios que ha visitado Rocío y cuáles son los sitios que ha visitado Carlos, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ahora, ¿qué pasa si un mismo cliente ha visitado un sitio más de una vez, ¿no? Por ejemplo, Rocío realizó otra visita a Facebook. Ya Rocío visitó en algún momento Facebook, pero en algún momento volvió a visitar Facebook. Si tenemos este caso en la lista que le aparecería al ISP por cada cliente, Facebook aparecería 2 veces. Y mi cliente dice que él no quiere que los sitios aparezcan varias veces, sino que cada sitio aparezca una sola vez en la lista del cliente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer o cómo podríamos resolver este problema? Lo que tendríamos que hacer antes de agregar el dominio a la lista de sitios visitados por el cliente es verificar que el dominio no se encuentre previamente en esa lista, ¿no? Entonces digo, si dominio no se encuentra en la lista de sitios visitados por el cliente, entonces solamente en ese caso lo agrego. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, volvemos a correr el ejercicio y ya no me salen los dominios repetidos varias veces, ¿no?